El radar capta lo que pasa y lo que viene. El radar capta lo que pasa y lo que viene. Dirige Darío Fernando Patiño. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con una mujer que simboliza a las viudas del Holocausto del Palacio de Justicia ocurrido hace 25 años y con tres de los más reconocidos actores colombianos que se unieron para representar en el teatro una de las peores vergüenzas de nuestra historia. Se enciende el radar. ¿Cómo vivió el Holocausto del Palacio de Justicia una de las viudas de los magistrados? ¿Qué opina de lo ocurrido en estos 25 años? María Cristina Zuleta, esposa de Alfonso Patiño Rosselli, conversa con Camilo Durán. Tres figuras de la actuación en Colombia se unieron para recordar la masacre de Trujillo Valle y protagonizan el acontecimiento teatral del año, El deber de Fenster, una reflexión sobre la violencia y la memoria de Humberto Dorado, Nicolás Montero y Jairo Camargo con Antonio Morales. El radar ya está encendido. Mañana se conmemoran los 25 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Como siempre por esta fecha salen a relucir muchos nombres, los de los victimarios, los cabecillas del M-19 que realizaron la toma, los de los militares que dirigieron la retoma y que, según se trata de establecer, pudieron incurrir en asesinatos y desapariciones, los de los desaparecidos, los de las víctimas civiles, cuyo número exacto nadie sabe, los de los sobrevivientes y los de los 11 magistrados inmolados. Unos con mucha relevancia y otros poco a poco olvidados por el paso del tiempo. Pues hoy en el radar queremos rendir un homenaje a todas las víctimas, pero especialmente a quienes ya no figuran de forma tan nítida en el recuerdo, pero que en el momento en que les interrumpieron sus vidas eran personajes fundamentales en el funcionamiento del país, las conciencias jurídicas de esta nación de leyes. Por eso, Camilo Durán habla con María Cristina Zuleta, la viuda del magistrado Alfonso Patiño Rosselli, una de las figuras más destacadas en esa corte consumida por las llamas 25 años atrás. Camilo Durán entra al radar. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al doctor Patiño Rosselli? En la mañana del 6 de noviembre a las 7:30 de la mañana cuando se despidió de mí. Esa mañana salió más temprano que de costumbre y muy nervioso, con razón. Me dijo, no me vas a llamar hoy ni yo te llamo a ti. Por la noche te contaré qué pasa. ¿Quién era en ese momento el doctor Alfonso Patiño Rosselli? Alfonso era el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo era la rutina del doctor Patiño? Él era una persona, lo mismo que sus colegas, sumamente disciplinado, porque si a Alfonso algo le gustó de la Corte era la disciplina de sus colegas, de la Corte en sí. ¿Qué hobbies tenía? ¿Qué le gustaba leer? Alfonso leía de todo, Alfonso leía Sherlock Holmes, Alfonso leía cosas muy profundas, Alfonso leía mucho de economía y le encantaba viajar, le encantaba pasear en carro, pasear en lo que fuera, pero pasear le fascinaba a Alfonso. ¿Cómo lo conoció María Cristina? Ah, eso es una historia linda porque mi padre era embajador en Washington y él como que había sido anteriormente canciller y como canciller había enviado a Alfonso a una delegación muy importante sobre asuntos económicos, en la cual trabajó con el doctor Carlos Lleras. A su regreso de la delegación, él pasó por Washington a saludar a mi padre. Yo era una niña, Alfonso me conoció en ese momento, pero curiosamente las primeras flores que recibí en la vida fueron unas lindas orquídeas que me mandó Alfonso. Yo tenía 14 años. Bueno, en estas épocas previas y que antecedieron estas semanas a esta horrorosa tragedia, él sentía miedo, estaba amenazado. ¿Cómo era la vida de ustedes? Un tormento, Camilo. Empezaron a amenazarlo y a llegarle cartas en unos términos absolutamente atroces, soeces, lo que se llama, firmadas los extraditables. Las cartas venían en unos formatos muy especiales, muy cosidos los sobres, muy envueltos con cinta pegante, como quien dice que nadie habrá esto, se ve que pasaba por varias manos.
Lo amenazaban de muerte de verdad, verdad, a él y a su señora, le decían, si él no era capaz de tumbar el tratado de extradición suscrito con los Estados Unidos, porque ya había en cola, digamos, muchos narcotraficantes estaban en cola para ser extraditados. Entonces, como de él y de los demás magistrados de la Sala Constitucional dependía que esa ley de la extradición tuviera su validez, había varios abogados habían presentado demandas alegando que no era constitucional la ley. ¿Cómo se enteró usted de lo que había pasado? Bueno, yo venía crónica de una muerte anunciada, Camila, puede decirse. A mí me llegaron amenazas, a mí personalmente, cartas por triplicado que contenían cassettes de conversaciones mías telefónicas. Fíjese qué increíble, Camilo, lo que pasa, que en esa época Pablo Escobar era el que chuzaba a los magistrados. Para pensar que en los últimos tiempos haya sido el gobierno el que los chuzó, siempre me hago esa reflexión. Entonces, Alfonso me mantenía muy al día de qué pasaba. Y yo ese día, como le cuento, estaba un poco prevenida. Yo trabajaba en la Cancillería y hacia las 11 de la mañana estábamos con un trabajo muy intenso preparando la Asamblea de la OEA. La secretaria me dijo, están disparando al Palacio de Justicia. Y en ese momento yo dije, Alfonso lo mata. No me cupo duda. Llamé al canciller que estaba en Palacio y le dije, canciller, era Augusto Ramírez, es importante que ustedes sepan que en este momento la Sala Constitucional está reunida estudiando la ponencia sobre el Tratado de Extradición, la de Alfonso y la de Manuel Gavina Cruz. Entonces, en ese momento ya empecé, pues, a comunicarme, a ver qué pasaba. Me comuniqué 2 veces por él, muy sobria en las conversaciones. En un momento dado me dijo, no me vuelvas a llamar, es muy peligroso. Bueno, transcurrió la tarde en todo este tormento, hacia la medianoche, llamé al coronel Maza, director del DAS, que él se había hecho cargo de la vigilancia de algunos magistrados, entre ellos de Alfonso, pues sí, y mía también. Entonces me dijo, los tenemos ubicados, estamos tratando de rescatarlos. Y a los 10 minutos oí por radio, acaba de estallar el costado nororiental del 4º piso, a donde entonces ahí me enteré ya. O sea, usted, María Cristina, ¿nunca tuvo esperanza? Nunca tuve esperanza porque yo tenía sumamente claro que ellos entraban a matar a los magistrados y a los de la Sala Constitucional. Si usted se pone a pensar en estos años que han transcurrido, esos 25 años, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué se me viene a la cabeza, Camilo? Algo muy triste, que murieron ellos hace 25 años por defender la Constitución y al cabo de los años, muchos años después, trataron de trapear con la Constitución de Colombia. Porque lo que pasó en años anteriores, inmediatamente anteriores, fue un poco triste, de aquello de que la Constitución tratara de cambiarse en provecho propio. Es decir, en su concepto, la muerte de los 11 magistrados no sirvió para nada. Pues no, realmente no sirvió para nada porque amedrentó a la gente. La gente, en lugar de que como ellos, que fueron capaces de resistir, de no caer, no claudicar ante las amenazas. Usted y su familia han sido los únicos que resolvieron no demandar al Estado por estas circunstancias. ¿Qué fue la que la motivó a no hacerlo, María Cristina? Varias cosas. Primero, yo hubiera tenido que entrar a evaluar la falta de Alfonso. Cuando yo conocí el texto de una demanda, yo vi toda una clase de operaciones matemáticas y que esto, porque tantos años de expectativa de vida y esto así, yo dije, no, a ver, ¿cuánto vale Alfonso? $1, no, 1.000 millones tampoco. La vida yo no la puedo evaluar en pesos. Ahora, yo respeto las decisiones de las demás familias, yo no tengo hijos, seguramente si hubiera tenido hijos, vaya uno a pensar. Y lo otro que me motivó es que yo en ese momento trabajaba con el Estado. Yo trabajaba con la Cancillería, luego ocupé largos cargos altos. Fui embajadora nombrada por el presidente Barco, luego fui 4 años embajadora del presidente Gaviria, más tarde fui 4 años embajadora del presidente Pastrana. Entonces pensaba yo, primero que todo no puedo alegar perjuicios económicos, el Estado me está sosteniendo, pero sobre todo, ¿cómo demando yo a un Estado para el cual trabajo? ¿Qué opina de la decisión que tomó en un momento dado Ingrid de demandar al Estado que después revisó? Ay, no quisiera ni hablar de eso, Camilo. Realmente yo a Ingrid le he tenido cariño, la conocí desde chica, su padre fue muy amigo de mi familia
Y me da tristeza pensar que Ingrid hubiera caído en eso. Yo no sé por qué cayó en eso. Sí. Yo bendigo a Dios de que no, y como le digo, respeto las decisiones de las demás familias, claro. Jamás las cuestiono. Cada una es un caso muy diferente. Tenían hijos, algunos tenían hijos muy pequeños. Entonces, mi caso era muy especial en eso. ¿Usted tiene qué opinión, por ejemplo, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la toma del Palacio? ¿Usted cree que eso fue una orden? ¿Fue que se extralimitaron? ¿Qué es lo que piensa? Camilo, yo sobre eso tengo una teoría muy especial. Y mi teoría viene de una anécdota que le oí a mi padre cuando yo era chica. Mi padre fue ministro de Defensa del presidente Ospina. Alguna vez le dijo a su ayudante: consígame al doctor Carlos Lleras, que era el jefe de la oposición. Y lo próximo es que él oye unos gritos: Eduardo, ¿por qué me has mandado a detener? El doctor Lleras llegaba, llevado por 2 oficiales. Entonces papá le dijo: no, Carlos, no, yo pensé que te llamaran, no. Hay un idioma, el idioma civil y el idioma militar es totalmente diferente. El presidente da una orden y es como si la dieran un idioma y los militares la recibieran en otra. Son 2 idiomas perfectamente diferentes, desde el tono de voz. Entonces yo pienso que el presidente Betancur dijo: defiendan. Pero el presidente Betancur jamás se imaginó que iba a entrar un capitán en un tanque rompiendo el Palacio de Justicia y que así iba a iniciar la defensa. Es decir, se le salió de las manos la consecuencia de la orden. Pero yo siempre se lo adjudico a eso, a que es un idioma muy diferente. ¿Usted siente o cree o tiene el pálpito de que faltan cosas por saberse o por conocerse? Sí, yo creo que muchas. Hay algunas que quedaron oscuras, que han sido medio distorsionadas. ¿Usted qué siente cuando ve a una persona del M-19 que fue indultada? Pues duro, Camilo, muy duro, muy duro. Por un lado piensa uno que es mejor, no sé si no seguir dándole y revolviendo los temas, pero por el otro lado, pues es duro ver que hayan sido indultados. Pues María Cristina, muchas gracias por haber participado, por habernos acompañado en este programa. Queríamos rendirle un homenaje y un testimonio de admiración, de gratitud a las personas y de reconocimiento, sobre todo, a personas como usted, que fueron las que verdaderamente tuvieron que sufrir en carne propia ese horrible momento y esa Gracias, Camilo. Pues yo le agradezco y le agradezco que lo hagamos extensivo a todas, a todos los magistrados que murieron, que como le digo era, Alfonso, el elogio que hacía de ellos nunca terminaba de elogiarlos, a sus esposas, a sus hijos, cómo han sufrido. Yo esta mañana conversaba con algunas de ellas, cada una ha cogido un rumbo muy diferente, por supuesto, todo el mundo ha sobresalido, pero por supuesto que el sufrimiento de estos 25 años ha sido muy, muy, muy duro, y cada aniversario de estos es refregar esa herida. Por supuesto. Camila, que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, María Cristina.